a todo ese pueblo que está todos los martes fielmente ahí, pues pendiente de lo que Dios trae hoy para nuestras vidas. Agradeciéndole al cielo, al Señor por ustedes, por bendiciéndolos grande y poderosamente, glorificando el santo nombre de nuestro Padre Celestial, dándole las gracias a Él principalmente por tenernos aquí, por darnos ese privilegio de estar aquí predicando las buenas nuevas de salvación. Porque todos los martes y cada programa que se da aquí es predicando las buenas nuevas de salvación, para que no nos coja por sorpresa cuando Él venga. Así que bendecimos tu vida, bendecimos a los que se encuentran en otras naciones, en otros continentes, bendiciendo la vida de los que se encuentran aquí en Colombia, de los que se encuentran aquí en Barranquilla, en el Atlántico, bendiciendo la vida del pastor John Jairo y su familia, bendiciendo la vida del pastor David Reyes, de la pastora Licey y su familia, de la pastora Dilia y su familia, bendiciendo la vida de todos esos fieles oyentes que se encuentran por YouTube, Facebook Live, los que se encuentran por la emisora Inspiración, Bellavista Estéreo 103.6, una inspiración de Dios para tu vida y para mi vida. Dándole las gracias a mi Cristo de la gloria por el día tan lindo de hoy y por la vida y por la salud, porque todos los días tenemos que agradecerle por ese hálito de vida que nos da, por ese aliento de vida que nos permite respirar. Y como todos los martes, estamos aquí para hablar de Él, porque ¿de qué más podemos hablar sino de Él? ¿Sí? Venimos a traer esa palabra de refrigerio, a exaltar su nombre, y a poner su nombre en alto, porque Él se lo merece. Hay que honrarlo, hay que glorificar su nombre. En estos tiempos y fuera de tiempo hay que hacerlo. Y lo que venimos es a predicar la palabra de Él y hablar de lo que Él está haciendo en muchas familias, en muchos hogares, porque todavía está haciendo milagros, prodigios, maravillas, ¿sí? Restaurando hogares, restaurando matrimonios. Y porque Él nos ama tanto, ¿sí? Que lo que quiere es que se levanten hogares, familias, a levantar altar, a arreglar altar para Él. Entonces estamos aquí porque Él nos da el privilegio de estar aquí, y que todo esto que está aconteciendo en medio de esta tierra, ¿sí? Es debido a que su venida está aquí cerca, y que nos apercibamos y que Él nos está percibiendo para que nada de esto nos coja por sorpresa, que cuando Él venga estemos preparados y no estemos como las 5 vírgenes, ¿sí? Insensatas que no estaban preparadas, que no tenían aceites en las lámparas, que no vayan a coger desapercibidas, así como se cogió a las 5 insensatas desapercibidas. Entonces, para eso se está predicando la palabra. En los buses, en los parques, en las calles, sí, pues por aquí por la emisora, por la emisora Bellavista Estéreo, por la emisora Vida Nueva, por YouTube, por Facebook Live, por donde tú menos piensas se está predicando la palabra, sí, para que no tengamos excusa delante de la presencia de Dios. Así que ponte cómodo, porque hoy el Señor trae una palabra, sí, de refrigerio para tu vida y para mi vida. Así que vamos a poner todo en manos del Señor. Gracias, Señor, ponemos todo en tus manos, mi rey amado. Señor, Padre mío, reconociendo que tú eres el grande aquí, que tú eres el centro de esta reunión, Padre mío, que tú eres, Padre mío, el centro de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestra familia. Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo y reconociendo que tú todo lo tienes controlado, y que nada se sale de tus manos, Señor, que a una orden tuya, Señor, los demonios tienen que obedecer, aún las tinieblas tienen que obedecer, Padre mío, el enemigo tiene que obedecer, mi rey amado, toda la tierra tiene que obedecer. Cuando tú ordenas,
Toda la tierra tiene que obedecer, Padre Santo. Así que, Padre mío, ponemos todo en tus manos, nos cubrimos con la sangre poderosa tuya, mi Rey amado. Espíritu Santo, necesitamos de ti, de tu ayuda, para que nos vengas a colaborar en este momento. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, y que tu pueblo te escuche más a ti que a mí, porque yo soy un instrumento inútil, sierva inútil soy yo. Aquí tú eres el importante y por eso te doy gracias. Así que vamos a abrir la palabra en Génesis 45, 5, 7, versículo 5 al 7. Y dice la palabra: bajo la bendición de nuestro Padre Celestial, bajo la bendición de nuestro amado Jesucristo y bajo la bendición de nuestro amigo, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que es nuestro consolador y nuestro ayudador. Dice la palabra: ahora pues no os entristezcáis, versículo 5 del capítulo 45. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Génesis 45, del 5 al 7, este texto es muy interesante, ya que nos muestra algunas costumbres familiares que hoy no se practican, y también acerca de esta familia, una familia campesina, una familia que cultivaba y una familia que fue escogida por Dios para un propósito. El tema, pues, que Dios me permitió ponerle a este pasaje fue los sueños de un soñador, y que nosotros somos agentes, ¿sí?, llamados a predicar de la paz. Somos llamados a ser agentes de la paz. Y vemos que aquí el libro, pues, de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50, habla de un joven de 17 años que tenía la misión de apacentar las ovejas de su padre. Sí, era una característica de José. Otra característica de este joven era su docilidad y obediencia hacia su padre. También vemos la envidia que generaba, ¿sí?, estas características que él tenía. Entre sus hermanos, ¿sí?, vemos que se levantó la envidia que esto generaba entró en esa familia y generó muchas cosas, porque la envidia genera muchas cosas. Entonces vemos que el hecho de que José fuese su hijo en la vejez hacía que tuviese para Jacob, sí, que era su papá, tuviese un cariño especial por él. Jacob amaba mucho a José porque él lo había tenido en su vejez. Ya los otros eran los hijos mayores, sí, con familia, pero José y Benjamín fueron los hijos que él tuvo en su vejez, y fueron los hijos especiales para él. Entonces aquí debemos tener cuidado en este aspecto, porque a veces los padres cometemos sí el error de inclinarnos a favorecer a un hijo que a otro. Y esto produce envidia,
entre los hermanos, ¿sí? Entre los hijos esto produce envidia. Y vemos cuánta familia se ha destruido, ¿sí? Porque un padre ama más a uno que al otro. Un padre consiente más al uno que al otro. Y vemos familias, pues, que el hermano por envidia, ¿sí? Sale haciéndole daño a su hermano, ¿sí? Sale quitándole la vida, como Caín y Abel, por envidia, ¿sí? Porque Abel era también, cuidaba las ovejas, sí, y vemos que le gustaba el campo, pero Caín, al ver eso, que su papá veía que tenía más privilegio para ver, mira lo que aconteció, ¿sí? Salió quitándole la vida a su hermano. Y esto lo estamos viendo a diario, en medio de la familia, en medio de los hogares, ¿sí? Madres sufriendo porque un hijo se levantó contra su hermano, su hijo se levantó contra su hermano a hacerle daño, a quitarle la vida, ¿sí? A hacerle cualquier cosa mala. Entonces vemos que esto está aconteciendo, aún en medio de estos tiempos está aconteciendo. Entonces también vemos que José también tenía un don de soñar, ¿sí? Eso también le produjo envidia en medio de sus hermanos, porque Dios, pues, se le revelaba mucho a José en sueño, y eso también trajo envidia, ¿sí? Trajo envidia entre sus hermanos. Y muchas veces esto sucede cuando se tiene una habilidad especial de parte de Dios. José tenía una habilidad especial de parte de Dios, y Dios se le revelaba a la vida de José. Entonces Dios nos está diciendo que debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos con esos dones y no desjactarnos de ellos, porque a veces Dios nos da dones, ¿sí? Y entonces crece el orgullo. Y vemos que hay hermanitos en la iglesia que tienen años de estar ahí, pues, sirviendo o barriendo, o limpiando los baños, y vemos que no los tienen en cuenta, pero llega un jovencito o llega uno por primera vez y empiezan a usarlo y empiezan a ponerlo en el púlpito, y eso a veces sucede estas cosas, y el hermanito entra como que en una envidia y entra como que, y a mí no me pone, y llegó por primera vez, y ya miran donde lo tienen, y todo el mundo está detrás de él, y todo el mundo está pendiente de él y conmigo, y a mí no me tienen en cuenta. Y todas estas cosas acontecen en medio de estos tiempos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que debemos de ser cuidadosos con los dones que Dios nos da, ¿sí? De no jactarnos, de no sacar pecho. ¿Por qué? Porque eso va a producir en tu hermano, ya sea en tu hermano de sangre o en tu hermano espiritual, va a producir, ¿sí? Va a producir odio, envidia en el corazón del hermano. Y dice la palabra, Pablo lo dice allá en Corintios, lo dice que si es tropiezo para tu hermano la carne, no comas carne, ¿sí? Si es tropiezo no lo hagas, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de cuidar a ese hermanito, de cuidarlo, y que no vaya a caer en el odio ni en la envidia. Entonces lo principal aquí tiene que ser la armonía familiar, que debe reinar en medio de nosotros, la armonía en medio de la iglesia, la armonía en medio de los hermanos. ¿Para qué? Para que no acontezca esto a otro hermano, no ser de tropiezo, ¿sí? Para el hermano, tanto espiritual como el de sangre, ¿sí? Como fue Caín, que fue tropiezo, fue usado por el enemigo para cometer lo que hizo con su hermano. Entonces vemos aquí en el capítulo 50 de Génesis, el versículo 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en Romanos
Voy a leer Romanos un momentico. En Romanos dice, Romanos 8:28, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces vemos que José fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios, y cuando una persona es llamada por Dios, son muchas cosas que se le levantan, ¿sí? Tanto en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio del trabajo, en medio en la calle, ¿sí? Muchas cosas se le levantan a uno cuando Dios lo escoge con un propósito, nos predestina con un propósito, y vemos que son muchas cosas que se levantan. Entonces, aquí debemos estudiar la vida de José, la vamos a estudiar la vida de José a la luz de Génesis 50:20, donde le leí, y de Romanos 8:28. José tuvo que aprender que en el camino que la voluntad de Dios le marcaba era difícil, ¿sí? Y largo. Como le dijo, como está registrado en la Biblia, ¿sí? Que largo camino nos espera. Entonces vemos aquí que José ni siquiera, él fue escogido por Dios, pero ni siquiera se imaginaba a los 17 años todo lo que le iba a acontecer. Todo lo que le iba a acontecer a este jovencito de 17 años, cuando está en la flor de su vida, ¿sí? Cuando, o sea, un joven de 17 años que quiere estar acá, allá, y si está enamorado del Señor, usted quiere estar en todo. Pero él ni se imaginaba, José, todo lo que le iba a acontecer por haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón, por haber aceptado, ¿sí?, los propósitos del Padre. Entonces vemos que es bueno. Qué bueno es Dios, ¿sí? Que Él no le reveló, ¿sí? Él no le reveló a José de un golpe, ¿sí? El proyecto de vida que tenía para él. Él no se lo reveló. Porque quizás de pronto si nuestro Padre Celestial le hubiera dicho a José, con una edad de 17 años, a ti te dicen todo lo que te va a acontecer, yo creo que José hubiera dicho que no. ¿Sí? Pero como él quería saber cuáles eran los propósitos por el cual Dios lo había cogido y por el cual había hecho el llamado, él aceptó los propósitos de Dios para su vida, ¿sí? Pero aunque duro era el camino, ¿sí?, que nos marca la voluntad de Dios, es para nuestro bien y para su gloria. Puede ser duro el camino que estés atravesando, puede ser duro el camino que estés pasando, ¿sí?, con tu economía, en tu trabajo, con tu familia, con tu matrimonio. Puede ser duro el camino, pero todo es para nuestro bien, todo es con un propósito, porque el que te llamó terminará la obra, ¿sí?, la terminará. El que te escogió te guardará, ¿sí?, y te ayudará en todo por lo que estés pasando. Porque eso es esto de José. Mira, si nos ponemos a leer la historia de José, es una historia bien hermosa, porque a pesar que fue escogido a los 17 años, él nunca renegó de su Padre Celestial. Nunca le preguntó por qué, ni nunca le dijo para qué me trajiste aquí, o para qué me escogiste, para qué, para esto. Nunca le dijo así a su Padre Celestial. Él solamente se puso en las manos de nuestro Padre Celestial y dejó que todo corriera por sí solo. Entonces, vemos aquí en Génesis 37, 13. Voy a buscarlo un momentico. Génesis 37:13 dice: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Mire
Mire aquí que él responde, heme aquí, sin saber lo que le estaba esperando afuera. Sin ni siquiera imaginarse lo que le estaba esperando afuera. Porque José era un joven obediente, ¿sí? A donde lo enviaba el padre, él iba, sin saber qué le iba a acontecer. ¿Sí? A donde lo mandaba el padre a ser mandado, él iba, ¿sí? Sin decirle nada a su papá, ahí está mi hermano Julanito de tal, ahí está mi hermano, come Judá, ahí está mi hermano, come Simeón. O sea, él no le decía nada a su padre, él solamente obedecía. El papá mandaba y él solamente obedecía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber hacia dónde nos lleva Dios si no nos ponemos en las manos de Él? Si no nos metemos en las manos de Él, si no le decimos, heme aquí, ¿cómo vamos a saber hacia dónde nos va a llevar? Entonces José fue enviado por su padre a buscar el bienestar de sus hermanos. Y así también el Padre Celestial envió a su Hijo a ser el Salvador del mundo. ¿Sí? A su unigénito lo entregó todo para poder salvarnos a nosotros de ese mundo pecador, de ese mundo que está pata para arriba, ¿sí? Pero tenemos a un Cristo de la gloria que vino, que fue enviado, ¿sí?, aquí a la tierra para salvarnos. Entonces, así como Jacob envió a su hijo, ¿sí?, para buscar el bienestar de sus hermanos, así nuestro Padre Celestial envió a su hijo para buscar el bienestar tuyo y mío. Pero hay muchos que le dicen que no. Hay muchos que le sacan el sisá. Hay muchos que el Señor está corriendo detrás de ellos y no se dejan alcanzar. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos. Entonces en primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí? ¿Para qué nos envió a su Hijo? Para que vivamos por Él y para Él. No para que vivamos para el mundo, porque el mundo no te trae nada bueno, sino para que vivamos para Cristo, para que vivamos todo el tiempo para Él. Entonces vemos que la obediencia es costosa. La obediencia no es fácil, es costosa. La obediencia cuesta. Y vemos esto en tanto en el caso de José como el de nuestro Salvador. ¿Qué les aconteció a ellos? Mira todo lo que les aconteció a ellos. ¿Por qué? Por obedecer. Pero vemos que en Deuteronomio 28 dice, ¿sí?, que en la obediencia está la victoria, en la obediencia está la bendición. Entonces vemos aquí que a José le trajo separación, le trajo sufrimiento, ¿sí? Pero esto no le impidió a José volverse atrás. Eso no hubo impedimento. El sufrimiento y la separación de su papá, de su familia, cuando los hermanos cogieron, ¿sí?, y lo vendieron a unos egipcios. Eso no permitió que él se echara hacia atrás. Él siguió hacia adelante, ¿sí? Él no se volvió atrás, sino que quiso seguir cumpliendo la voluntad del que lo había enviado. Entonces vemos que por otro lado, algo terrible, ¿sí?, venía para José. Los miembros de su familia se confabularon en contra de él. Y como de pronto se han confabulado contra ti, los miembros de tu familia, ¿sí?, haciéndote la vida imposible, porque ya conociste a Cristo Jesús, ¿sí?, poniéndote la vida en cuadrito,
y que no te dejan hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo como Él quiere que tú la hagas. Y vemos que comienzan a reunirse para hacerte mal, ¿sí? Para que tú no avances. Se burlan de ti, se ríen de ti, ¿sí? Te ponen tropiezo, mienten, aún mienten para hacerte quedar mal. Aún en el trabajo te ponen tropiezo. Pero nada de eso hizo devolver a José, ni hizo devolver a nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos siguieron en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es para nuestro bien y para la gloria de nuestro Padre, ¿sí? Entonces vemos aquí que lo interesante de esto es que Dios tenía el control de toda la situación, ¿sí? De toda la situación por la cual estaba pasando José. Él tenía el control. Él tenía el control y iba tejiendo, con todas estas cosas, él iba tejiendo detalles por detalles, ¿sí? Él lo iba tejiendo, los pasos de la vida. En este caso de José, él los iba tejiendo, ¿sí? Pequeños detallitos, pero ahí estaba la mano de Dios controlándolo todo. También se destaca la misericordia de uno de los miembros de la familia de José, que intercede por él cuando vio que sus hermanos lo iban a matar, ¿sí? Vemos que se levanta el hermano mayor y empieza a interceder por él, pero intercedió para que no lo mataran, ¿sí? Pero no intercedió por el sufrimiento por el cual José iba a pasar, ¿sí? No lo salvó del sufrimiento, ¿sí? Que ya los hermanos le iban a propinar, sus otros hermanos le iban a propinar a José, porque lo salvó de la muerte, pero no del sufrimiento, que ya sus hermanos le tenían preparado. Entonces vemos que en la vida de José intervienen el dolor físico y el dolor de separación de su padre y del resto de la familia. Porque ustedes saben que entra un dolor en medio de una persona cuando es separado de su padre, cuando es separado de su familia, cuando el papá lo abandona o cuando la mamá lo abandona. Entra un sufrimiento, un dolor en esa vida, ¿sí? Cuando entra tanto el dolor físico como el dolor de la separación. Muchos jóvenes cogiendo malos pasos, yéndose a la mala vida, porque entró ese dolor que la mamá lo abandonó, el papá lo abandonó o lo echaron de la casa y se fue, sí, y se fue a hacer lo malo. Pero a José nada de esto lo hizo retroceder. Por eso te digo que la vida de José es algo tan hermoso, ¿sí? Es algo tan hermoso. A mí me impactó una prédica que un hermano de la iglesia donde me congrego dio el viernes pasado. Me impactó la vida de José, de que él no desistió, él no se echó atrás por todo lo que estaba pasando, por todo lo que le estaba aconteciendo. Él no desistió ni se echó para atrás, sino que siguió adelante, obedeciendo, ¿sí? Y no se echó para atrás. Entonces vemos que también aquí interviene la mentira para engañar al padre de José, haciendo creer que un animal feroz lo había destrozado y lo había matado. Vemos el sufrimiento de ese padre, ¿sí? Ese padre, pues, cuando supo la noticia de que su hijo supuestamente había muerto, ya no fue el mismo. Para ese padre ya se le había acabado la vida, ¿sí? Y vemos que al final de todas las cosas, todo sale a la luz. Y el tiempo es la mejor medicina para esta situación. Porque nada delante de la presencia de Dios queda oculto.
No sé por qué situación estás pasando, qué situación difícil estás pasando, pero nada delante de Dios queda oculto. ¿Sí? Nada delante de Dios queda oculto porque Dios todo lo saca a la luz. Y el tiempo es el que va a dar cuenta de todo. Si el tiempo es la mejor medicina para toda esta situación que estás pasando. ¿Sí? A veces hay que saber leer estas señales de José para saber hacia dónde Dios está llevando los caminos de la historia de un país, de una familia o de una persona. No sabemos, ¿sí?, hacia dónde está llevando nuestro Padre Celestial a Colombia, a Jerusalén. No sabemos hacia dónde está llevando el Señor la historia de una familia, ¿sí?, de una persona. No lo sabemos. Pero el tiempo lo dirá todo, porque la luz de Él, un día o muy pronto, va a resplandecer. Va a resplandecer. Aunque veamos a Colombia, que dicen tantas cosas malas de Colombia, no sabemos cuál es la historia final de Colombia. Pero lo que sí sé que Colombia, en medio de Colombia y en el centro de Colombia, está uno que se llama Jesucristo de Nazaret. Y todo lo que está en las manos de Jesucristo, sea tu familia, sean tus hijos, sea tu matrimonio, sea tu casa, tu hogar, sea tu país, mientras esté ese nombre, que sobre todo nombre, toda rodilla tiene que doblarse, Jesucristo de Nazaret, el final es feliz. Eso sí, téngalo por seguro que el final es feliz. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver registrado en la vida de José y en la familia de José. ¿Sí? Lo hemos registrado. En Génesis 39, y lo voy a buscar rápidamente. Estoy aquí navegando en la palabra. En Génesis 39, del 1 al 23, vamos a leer el 2, no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sí? En el versículo 2, en el 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y vemos que en este capítulo brilla el carácter de José, que no se quejaba del trato recibido de sus hermanos, y se somete a la esclavitud, ¿sí?, y acepta los propósitos de Dios para su vida. La historia de José continúa en Egipto. Un alto oficial del faraón lo compra a los madianitas y pronto lo hace mayordomo. José tiene la gracia delante de los ojos de Dios y todo lo que hacía prosperaba. José hacía bien su trabajo. Mire lo que implica cuando uno le trabaja bien al Señor, ¿sí? José hacía bien su trabajo. El alto oficial confiaba plenamente en él y descansaba en José. Pero la vida de José tiene otros altos y otros bajos, ¿sí? Vemos otra vez una situación difícil que se presenta en los planes de José y hace que sea echado de la casa de su jefe, o sea, de la casa del faraón. Después de estar disfrutando y deleitándose de la bendición de Dios, se le presenta una situación difícil con la esposa del faraón, ¿sí? Se le insinuaba todos los días, pero como José no le hizo caso, esa mujer lo quiso llevar a la cama, pero como él no le hizo caso, levantó una mentira. José tuvo que huir de ahí de la casa de su jefe. Tuvo que huir, José huyó, José no se quedó, sino que huyó. ¿Ah? Porque él amaba tanto a su Padre Celestial y el ejemplo que su padre Jacob le había dado, ¿ah?, que de pronto se acordó de eso y prefirió huir, no se quedó.
no se quedó, como muchos nos quedamos en el pecado, deleitándonos en el pecado, y después vienen las consecuencias y queremos echarle la culpa a Dios. Pero José fue sabio, usó la sabiduría de lo alto y huyó de la mujer de Potifar, ¿sí? Pero ella se quedó con la ropa de él, y como no alcanzó su propósito, le levantó una mentira. Le levantó una mentira que hizo que Faraón mandara a José a la cárcel. A la cárcel, ¿sí? Y vemos que José, ahí en medio de esa cárcel, porque José supo aprovechar los tiempos. Todo lo que le sucedía, todo lo que le acontecía a José, José supo aprovecharlo. José supo aprovechar todo lo que le acontecía en la vida de él, ¿sí? Vemos que en la cárcel José se destaca por ser una persona trabajadora. O sea, que donde él iba, él se ponía a trabajar. Él obedecía y se ponía a trabajar. Él no era flojo, ¿sí? Él se ponía a trabajar para que así nuestro Padre Celestial le menorara como que la pena. Y así sucede en las cárceles, que muchos se ponen a trabajar para que la pena le vaya bajando. Su conducta es buena, tanto que es buena que le bajan la pena a esa persona. Y no sé si tú me estás oyendo en la cárcel y de pronto estás en una rebeldía, en una desobediencia contra los que están dirigiendo la cárcel. Ponte en las manos de Dios, obedece, trabaja para que esa pena para que el Señor te ponga en alto y esa pena sea bajada y puedas salir muy pronto de ahí. Pero da buena conducta, da buen testimonio para que puedas salir de la cárcel. Porque a veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Como decía mi hermano ayer en la prédica cuando estábamos en la cárcel, ¿sí? Que él hacía las cosas con su propia fuerza. Pero cuando entendió que era con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, vio la respuesta del cielo. Vio la respuesta del cielo. Y aquí José veía la respuesta del cielo. ¿Por qué? Porque él obedecía. Y era trabajador. Era trabajador. Entonces aquí se trata de hacer las cosas correctas, ¿sí? Sabiendo que no es una garantía de que siempre nos va a ir bien. Porque tú puedes estar haciendo las cosas bien, pero siempre va a haber alguien que te va a poner tropiezo, ¿sí? Que te va a poner una cascarita. Pero eso no debe ser para ti, algo que te vaya a alejar de la presencia de Dios. No, al contrario, debe de ser algo que te acerque más a la presencia de Dios. Porque el diablo está buscando a quién devorar, ¿sí? Y si tú te alejas de Dios, le estás dando cavidad al diablo. Pero cuando te acercas más a Dios, pasando por todo lo que estás pasando, el diablo le da rabia. Cuando uno se acerca más a Dios, cuando uno adora más a Dios, el diablo le da rabia a todas esas cosas, ¿sí? Entonces, que por ser correcto tenemos la garantía de que todo va a salir bien. Las personas son volubles y las motivaciones que tienen son fáciles. Vas a encontrar personas volubles que hoy te tratan bien, mañana no te van a tratar bien, ¿sí? Y eso no va a ser causa de que te vayas a alejar de la presencia de Dios, sino al contrario, va a ser causa que te va a acercar más a Dios, que te acerque más a la presencia de Dios, porque es ahí donde está nuestro refugio, es ahí bajo la sombra del Omnipotente, es donde nosotros tenemos que estar. ¿Para qué? Para que Él nos guarde de todas las cosas que acontecen. Ahí era donde se metía José, bajo la sombra del Omnipotente, porque él sabía que bajo esa sombra iba a encontrar el refrigerio para su alma, para su vida. Entonces, ¿para qué vamos a acercarnos más a Dios? Porque Él nos está llamando para servir. Es un llamado que tú tienes, un llamado que Él te está haciendo, pero el enemigo se está oponiendo, porque Él sabe el llamado que tú tienes, que hay un llamado de Dios para tu vida, para tu familia, para tu hogar, pero el enemigo se opone a ese llamado. El Señor te está llamando a servir, ¿sí? En Génesis 40, del 1 al 23, lo dice, pero vamos a leerlo aquí.
Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Mira que todo acontece es con un propósito. Todo lo que te acontece en tu vida y en mi vida es con propósito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un llamado de Dios para el servicio de Él. Entonces vemos que tenemos que servir en todas las situaciones que tengas, en todas las situaciones que se te presenten. Tú tienes que servirle a nuestro Padre Celestial. Tienes que servirle, ¿sí? Y una de las características que más sobresalen en José era su capacidad de servicio. Él donde estaba, él iba sirviendo, ¿sí? A él no le importaban cómo lo trataban, a él no le importaba el lugar en que se encontraba, a él no le importaba, señor, no le importaba la situación por la cual te estaba pasando. Él así servía, así servía. Y llegaron esos dos coperos, el copero y el panadero, a la cárcel, ¿sí? Y vemos que tenía dos sueños. Uno tenía un sueño y el otro tenía un sueño. ¿Sí? Pero nadie le impedía a José servirle a esas dos personas. Nadie se lo impedía, porque en la cárcel no hay impedimento para que tú prediques, para que tú hables de Cristo. Porque tú puedes hablarlo en la cárcel, en tu hogar, donde quieras puedes hablar de Cristo, porque nadie te puede cerrar la boca. Si tú la cierras es porque tú quieres, pero nadie puede cerrarte la boca. Entonces vemos que tenemos que hacer la tarea siempre con diligencia. ¿Sí? Tenemos que hacer la tarea que nos mandó a hacer Cristo con diligencia. Entonces vemos otra característica también de José, era su capacidad de soñar, de interpretar sueños. Dios le había dado ese don. Entonces, todos los dones que Dios te da, que te ha dado, llámese líder, llámese ministro, llámese pastor, evangelista, ¿sí? Tú los tienes que poner al servicio de Dios. No tienes por qué sacar pecho, ni que el orgullo se te suba, ni que eso que Dios te dio, lo tomes para humillar a otro, ni para comer, indisponer a otro. No, eso es para el servicio de Dios y de las personas que te están rodeando, ¿sí? Y no hacer alarde de estas habilidades que tiene. Se muestra también en el texto del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Llegan a la cárcel, José les sirve, les interpreta los sueños. El uno tuvo un final feliz y el otro, ¿sí? El final fue la muerte. El final fue la muerte porque no se halló fidelidad en él. Pero aquí también vemos que cómo es la naturaleza humana. Cuando estamos en desgracia, ¿sí? Prometemos hacer el bien. Cuando nos encontramos en problemas, le decimos al Señor, le prometemos al Señor tantas cosas, pero cuando Él nos responde, nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Nos olvidamos del favor que Él nos hizo. Nos olvidamos de la bendición que Él nos dio. Nos olvidamos de dónde nos sacó. Entonces, eso hizo el copero. Se olvidó. A pesar que José le pidió que se acordara de él cuando estuviera delante de Faraón. Pero el copero se olvidó. Se olvidó de José. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en desgracia, prometemos hacer tantas cosas. Cuando no tenemos trabajo, pero le prometemos al Señor, dale de todo lo que nos da Él, dale a Él, ¿sí? Cuando estamos caminando a pie, le prometemos al Señor que nos dé un carro y le prometemos al Señor que lo vamos a poner a comer a la disposición de Él. Pero nada de eso acontece, porque nos olvidamos de las promesas que le hacemos a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces vemos que luego retoma el poder, el copero retoma el poder, se olvida de los necesitados y de los favores que prometieron. ¿Cuántos
no somos como ese copero? ¿Cuántos no somos como ese copero? Que nos olvidamos de las bendiciones que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, en las relaciones humanas a veces no hay que hacer muchas expectativas. Vemos que las personas tenemos la tendencia a olvidar quienes han hecho algo bueno por nosotros, ¿sí? Nos olvidamos de esas personas que cuando estuvimos en la mala nos tendieron la mano. Nos olvidamos de esas personas. Cuando estamos en la buena, buscamos a los que ni por ahí estuvieron en la mala con nosotros. Pero cuando caemos en la mala, se aleja, todo el mundo se aleja. ¿Quién queda? ¿Quién queda? No sé a quién Dios les está hablando hoy, pero el Señor hoy quiere que te acuerdes. Por la situación que estés pasando, acuérdate de dónde te sacó Dios un día. Que lo que está pasando no es por culpa de Dios ni por culpa de nadie, sino por culpa de que no obedeciste a lo que Dios te dijo. Entonces vemos que las personas tenemos tendencia a olvidar, ¿sí? De quienes han hecho algo bueno por nosotros. Y en esto nos parecemos mucho al jefe de los coperos, como le dije ahorita. Y algo tiene el poder que nos hace embriagarnos con las alturas. Y muchas de las buenas intenciones que tenemos se nos olvidan. Cuando estamos en las alturas, pasamos por encima de la hermana que un día oró por nosotros. Hermana, ore por mí. Hermana, ore para que el trabajo me salga. Hermana, ore para que mi hijo salga de la droga. Hermana, ore, hermana, ore. Y el día que ya el Señor nos pone en puesto privilegiado, nos olvidamos de esa hermanita que un día oró por nosotros. Ni siquiera nos acordamos de ella. Ni siquiera nos acordamos de ese hermanito que nos tendió la mano, nos dio para los buses, para que no camináramos a pie. Ni siquiera nos acordamos de esos hermanitos que nos llevaban compra a la casa, para que los hijos no pasaran hambre. Nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos, ¿sí? Y se pierde cuando estamos en el poder. Todas esas cosas se pierden cuando estamos en el poder. Cuando estamos en el poder miramos al hermano por sobre el hombro. Pasamos por encima del hermano. Le pisamos los pies al hermano. Y no nos acordamos de ese hermanito que ahora necesita de nosotros. Que ahora necesita de ti. ¿Sí? Y vemos que José mostró misericordia a sus hermanos. Eso lo vemos aquí en Génesis, donde les leí ahorita, 45, del 5 a 7. Dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación. Entonces vemos que Dios desea que tengamos misericordia por encima de todos los demás sacrificios. Que tengamos misericordia del hermano que está necesitando. Que tengamos misericordia del hermano que ha caído. Porque nos damos cuenta que José, cuando los hermanos se le acercaron, él ni siquiera los señaló, él ni siquiera los juzgó. Sino dijo: no se preocupen, que para estos tiempos que hay hambre, fue escogido yo. Dios estaba preparando a José desde los 17 años hasta los 30, creo que hasta los 30 años, cuando él estaba allá en Egipto, para los tiempos de hambre que venían para la tierra de Canaán. Dios está preparando todo para ti. Dios lo está preparando todo. No te afanes, no te salgas de los propósitos de Dios. Sé obediente, métete más con el Señor, acércate más a Él, deja la intimidad de Él.
porque todo Dios lo está preparando para ti, así como se lo preparó a José, todo se lo preparó a José, y vemos, ¿sí?, que José fue gobernador en medio de la tierra de los egipcios, ¿sí? Entonces la historia de José nos presenta una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Mira, el que comenzó la obra la va a terminar. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, la va a terminar. ¿Sí? Con tu familia, con tu hogar, con tu matrimonio. De pronto ves a tu matrimonio destruido, no te preocupes. ¿Sí? Porque el que dijo en la palabra que lo que él une nadie lo separa, lo cumple. Y ese hombre o esa mujer va a volverse. Solamente tú métete con Dios. Ese jefe que te la pone difícil, no te preocupes, Dios ya lo tiene el control sobre él. Te botaron del trabajo, no te preocupes, porque Dios va a abrir otra puerta grande. Solamente obedece y acércate más al dueño de la bendición, al dueño de la tierra y lo que habita en ella. No te preocupes. Entonces vemos que José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, José habló del pecado de ellos de esta manera. En Génesis 45, 5, 8, vemos el 8, que dijo: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor, más te lo puso por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, si esta palabra no te hace regresar a los pies de Cristo, y si esta palabra no te hace creer, ¿sí?, en lo grande que Él tiene para ti, ya nada puede hacer, o sea, nadie puede hacer nada por ti, porque si no crees al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede, nadie puede hacer por ti, nada por ti. Entonces vemos que más tarde José nuevamente tranquilizó a sus hermanos, ofreciendo perdón y diciendo en Génesis 50, 20, que se los leí ahorita, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí. Mira cómo se lo dijo él, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. ¿Sí? Te lo repito, las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. El plan de Dios es perfecto. ¿Sí? Nadie lo podrá frustrar. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo, nadie, llámese esposa, llámese jefes, llámese presidente, llámese como se quiera llamar, nadie podrá frustrar los planes de Dios para mi país, para mi ciudad y para mi departamento, para mi familia, para mi parentela, para mis generaciones. Nadie nos podrá frustrar. Porque cuando Él ordena, aún el diablo tiene que obedecer. Porque si vemos la vida de Job, que Dios permitió que la vida de Job fuera tocada. Y vemos que el final, ¿cuál fue el final de Job? El Señor le triplicó lo que él tenía. Entonces, hermano, esta fue la palabra que Dios me dio hoy para tu vida.